Hola, profe. ¿Cómo va? Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, profe? Bueno, muy bien. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, ahí compartí la pantalla del trabajo práctico. Habíamos llegado a la clase pasada hasta el ejercicio 4, ¿sí? El ejercicio 4. Y, bueno, vamos Profe, habíamos llegado hasta el 2 nomás. me descubrieron. Yo quería mentirle para avanzarle más rápido, pero bueno, Bien, vamos a plantear entonces a partir del 3, ¿sí? Vamos a plantear rapidito el 3 y el 4, entonces así arrancamos con combustiones en un rato. Bien. Bueno, ahí a medida que vayan entrando, porque yo voy a seguir aceptando ahí, voy a tomar lista. Ahí están todos. Bueno. El ejercicio número 3 dice, un combustible tiene la siguiente composición. ¿Sí? Ahí tenemos los porcentajes. Esto viene de por ejemplo, de un análisis elemental, porque me está diciendo la cantidad que tiene de cada elemento el combustible. ¿Sí? Esto es un cálculo por ahí que ustedes lo van a realizar en forma sencilla. ¿Qué fórmula van a usar en este caso cuando tienen los elementos? Nosotros habíamos visto una que es práctica, que es más para hacerlo entre los propios técnicos, nosotros nomás, ¿sí? Que es la de butal, ¿se acuerdan? Que es con los porcentajes, lo único que determinamos, en la clase pasada vimos, lo único que determinamos, el poder calorífico superior, nada más, lo único que por ahí no determinamos el poder calorífico inferior, pero de esa forma por lo menos podemos hacernos una base de datos, ¿sí? O tener varios datos de algunos de los combustibles que nosotros por ahí queremos analizar, ¿sí? Más allá de que sea poder calorífico superior o inferior, ¿sí? Como nos es más sencillo con la fórmula de butal sacar el superior, igualmente sirve como valor comparativo para analizar diferentes tipos de leña, ¿sí? Más allá de que no aprovechemos toda esa energía que tiene el combustible, como lo sugiere la fórmula, el poder calorífico superior. Bien, entonces ahí dice, en el problema número 3, ahí ya habla ya de la fórmula de Doulon, ¿sí? El poder calorífico superior, hay que determinar, y el mismo combustible se lo deja a la intemperie absorbiendo en este periodo 3,5% de humedad. ¿Cuál será el poder calorífico inferior? Con la fórmula de Doulon, o sea, yo acá tengo el hidrógeno y tengo la humedad, entonces tranquilamente puedo sacar el poder calorífico inferior, ¿sí? Profe, Entonces, mi duda sí. era cuando leí ese problema, en dónde posicionamos el nitrógeno, porque en la fórmula de Doulon tenemos carbono, hidrógeno. Bien la pregunta. El nitrógeno, vos lo tenés que ver en una combustión como el moderador de la combustión. Gracias al nitrógeno no es una explosión. Si vos pones solo oxígeno, explota todo. Por eso acá no lo vas a encontrar porque él no participa como combustible. O sea, el análisis te tira todo lo que hay. Es como diga, la ceniza, ¿dónde la coloco en la fórmula de Doulon o en la otra? Y no hay ceniza acá. ¿Por qué? Porque vos estás sacando la energía que te da cada parte del combustible.
y el nitrógeno no es el combustible, ¿sí? Muy buena tu pregunta porque sirve para aclarar a todos eso, ¿sí? Por ahí uno habla, o sea, hablamos con el profe también, pero hay cosas por ahí que se pasan, y mediante las preguntas que ustedes hacen se pueden lograr transmitir a todos esa idea. Es lo mismo que acá, fíjate inclusive, acá, es en esta parte que vos les restás. ¿Por qué se le resta esta parte al hidrógeno? Porque esto es lo que corresponde al agua que está formada. O sea, por eso se le saca algo al hidrógeno. Porque es el hidrógeno que ya está combinado, que en este caso va a haber eso, porque yo veo acá que en el trabajo práctico, acá en esto hay hidrógeno, y no puede existir en un combustible sólido hidrógeno suelto. Entonces, la única manera es que esté combinado con oxígeno quise decir. Si hay oxígeno, hay que ver qué parte le roba al hidrógeno, ¿está? Hay que ver qué parte le roba al hidrógeno para decir, tengo algo de hidrógeno, pero no todo lo que me indica acá. ¿Por qué? Porque en el hecho que haya oxígeno, ya está combinado con el hidrógeno, ¿sí? La clase pasada, cuando vimos el fuel oil, ¿se acuerdan que hicimos el peso molecular de cada uno y sacamos los porcentajes que había y daba el 85% de carbono y el 15% de hidrógeno? En ese caso sí, yo tengo todo el hidrógeno y cuando aplicamos la ecuación de Dulong o la fórmula de Dulong, esto no existía esta parte acá, ¿sí? Porque no hay un elemento ya combinado o un elemento inerte como el agua o el vapor de agua que evita que todo el hidrógeno se puede aprovechar, ¿sí? No hay ningún elemento así, porque es un combustible líquido. El combustible líquido normalmente no tiene agua. Sí, el elemento sólido, el combustible sólido, tiene atrapado en forma de humedad. Por eso es que si en el análisis elemental vemos que existe oxígeno, sí o sí está combinado con el hidrógeno. En la fórmula de Dulong veremos por porcentaje, ¿sí?, cuánto corresponde a la cantidad que le saca y qué cantidad de hidrógeno disponible me queda, ¿sí? Entonces acá para resolver esto, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que esto no lo pongo en la fórmula, que está de más? Exactamente. Quiere decir que esto es un dato que no lo usan. Eso significa. ¿Está? ¿Quedó contestada la pregunta? Igual que hay uno que yo le doy la ceniza después, Sí, profe, pero gracias. para poder calorífico no se usa la ceniza, ¿sí? Sin embargo, en algunos casos por ahí hay que usarla, como en el 4, porque para determinar por diferencia el carbón fijo. Y eso sí es el que yo uso en la fórmula de Butal. ¿Está? Entonces ahí sí, ven, yo le doy la cantidad de ceniza, pero me sirve la cantidad de ceniza para hacer la diferencia y obtener el carbón fijo. Y de esta manera poder obtener el poder calorífico superior mediante la fórmula de Butal. Bien. Bueno, acá no habría complicaciones. A ver un poquito. ¿Por qué? Porque cuando dice la letra, por ejemplo, cuando dice C, ¿sí?, cuando dice C, va 0.822. Ahora, cuando dice H, va, 0.05. ¿Sí? Donde dice O, va 0.10, 0.102. ¿Sí? 0.2 dividido 8. A ese 0,05 menos 0.102 dividido 8. ¿Está? Y por último, cuando dice más 2220 por S, a donde va S, va 0.009. ¿Sí? Esa es la manera que se reemplaza. Más fácil que tomar agua eso.
¿Está? Pero como le digo siempre, es sencillo, hay que reemplazar dos numeritos y sacar el número, el resultado final. Pero ¿a qué es lo que voy? Yo tengo que saber qué cosa reemplazar. ¿Sí? Tengo que saber que el nitrógeno no lo reemplazo. ¿Por qué? Porque es un elemento inerte para nuestra combustión. Después vamos a ver que es un problema cuando en la combustión diésel, vamos a ver que es un problema de contaminación. ¿Por qué? Porque hay altas temperaturas y un exceso de aire, lo que produce óxido de nitrógeno. Y eso es contaminante. Pero bueno, eso es otra historia. Acá sí, o sea, reacciona el nitrógeno. Pero en este caso, no reacciona el nitrógeno, en este tipo de combustiones, con combustible sólido. Entonces acá el nitrógeno está como dato nada más, ¿sí? O sea, no le saco nada de poder calorífico, a eso es lo que voy. Lo único que le saco poder calorífico acá son el carbono, el hidrógeno y el azufre. Hasta el oxígeno está acá de más. ¿Por qué? Pero no es que esté de más, sino que me está indicando que hay agua en el combustible. Eso es lo que me indica el oxígeno que está ahí. El carbono, el hidrógeno y el azufre siempre van a estar presentes en un combustible sólido. ¿Está, chicos? Entonces, una vez que saquen el poder calorífico aplicando la ley de Dulong, a ese mismo poder calorífico le restamos, ¿dónde era que estaba antes? ¿Dónde habíamos puesto esto? Acá. ¿Sí? Poder calorífico inferior. Está en kilocalorías, por eso está en 600. Este es el HFG que vimos al principio. En la tabla de entalpía, esa es la entalpía de, ¿sí?, condensación. 600 kilocalorías sobre kilogramo de agua por 9H, que es la cantidad de hidrógeno que tiene el combustible. ¿Cómo se lee eso? Es la cantidad de hidrógeno que se va a combinar con el oxígeno y formar agua. ¿Sí? Y después esa agua la tengo que condensar, más el agua que ya tenía el combustible. O sea, acá en H2O va la humedad que a ustedes les da el problema. 3,5% humedad. 0.035. Iría en H2O. Y en H va 0.05. 9H ese que dice ahí. 9 por 0.05. 5%. Más 0.035, que es 3.5%. Esa suma la multiplico por 600 y esta es la cantidad de energía que yo le debo restar al poder calorífico superior para obtener el inferior. O sea, esta es la energía que, entre comillas, desperdicié por no dejar que el combustible, o sea, el vapor se condense y yo aproveche esa energía de condensación. ¿Está? Bien. Punto aparte. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, chicas? Ejercicio número 4. Ya me estoy aburriendo el mismo tema, ya, así que hoy vamos a terminar este sí o sí. Dice, en un laboratorio de una empresa carbonífera se ha hecho el siguiente análisis inmediato de un carbón. Se extrajo una muestra de 30 gramos, se lo ha sometido, según normas, a 105 grados centígrados, luego de lo cual la muestra pesó tanto. Esta muestra se coloca en un horno a 950 grados centígrados. Ya sabemos que es para eliminar la materia volátil. Ojo con donde dice esta muestra. ¿Es la muestra inicial o la muestra seca? La seca. Bien, bien ahí medio. El peso de la muestra quedó en tanto. O sea que ahí, si yo hago, ojo el porcentaje, ¿sí? Si yo voy a determinar, esto acá seguramente es para aplicar la fórmula de Guthal. Si yo aplico la fórmula de Guthal, es para un combustible, ¿cómo era eso? Me pasé. Acá. Ya le puse en negrita. Sólido seco. ¿Sí? Entonces, este carbón fijo es referido a la muestra seca y lo mismo con la materia volátil. ¿Está?
Entonces, ¿cuál va a ser el peso de la muestra a la cual yo le voy a sacar los porcentajes? ¿30 gramos o 21,45? 21,45. Exacto. Esta va a ser mi base de cálculo. ¿Y para qué está el 30 gramos y 105? Y simplemente para que ustedes piensen. No, viste, vos siempre entendés mal las cosas. Vos siempre lo tenés engatillado al término ese. Como que yo los agrego a ustedes. Bueno, en realidad un poco es cierto, pero no, tiene que ver el lado positivo, que uno le quiere hacer pensar un poco más a ustedes, ¿sí? Para que salgan mejores todavía. Esa es la idea. Entonces, yo tengo... Nathan siempre me hace reír. Entonces yo tengo, si yo voy a sacar el porcentaje de materia volátil, ¿cuánto era tengo el peso inicial menos el peso final? Entonces 21,45 menos 16,94, a la pucha que tenía materia volátil, sobre 21,45. Esta va a ser la proporción, y si lo multiplico por 100, va a ser el porcentaje de materia volátil que va a tener la muestra seca. ¿Sí? Acá el 100% es esto. Ahora. ¿Sí? Esta muestra se coloca en un horno, y sale eso. Y la cantidad de cenizas es 0,2 gramos. Ahí directamente se la refiere a esto. Es 0,2 sobre 21,45. ¿Por qué? Porque es lo que me queda. Y ahí tengo materia volátil y cenizas, pero referidos a la muestra seca. Una vez que tengo esos porcentajes, trabajo con la fórmula de Gutal. Pero entonces cuando sacamos los porcentajes, ¿nos referimos a la muestra seca o a la muestra original? No. ¿Por qué a la muestra seca? Porque acá esta fórmula de este tipo de Gutal te pide que la muestra sea seca. Ah, está. ¿Está? O sea, sería solo en este caso, pero si nos piden un análisis de la madera, tendríamos que basarnos en la muestra inicial. Pero, claro, por supuesto, pero siempre tenés que aclarar. ¿Sí? Siempre tenés que aclarar. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, acá cuando vos pongas CF, es tanto por ciento. O sea, suponete, si a vos te da, qué sé yo, 68% de carbón fijo. Ya sabemos que es muestra seca. Y, qué sé yo, 18% de materia volátil. Esto va acá como 0,68. Y esto va acá como 0,18. Lo único que me falta acá, esto es para pasarlo a kilojoule, y esto es una constante que la halló Gutal de tantas experiencias que hizo. Lo único que nos falta determinar acá es alfa. ¿Y cómo determino alfa? En esta columna que está, en cualquiera de estas dos columnas la podemos encontrar. ¿Y cómo la encuentro? Bueno, haciendo esta relación acá. Materia volátil dividido materia volátil más carbón fijo, siempre muestra seca, o sea, estos porcentajes, por 100. Entonces, cuando yo entro acá con el número que hallé acá, busco, suponete que te dé 21, entonces vos pones alfa igual a 107,6, que es lo que dice. Es bien práctico el método. Y si nos da un número con coma, hacemos la aproximación al número entero más cercano. Sí. Podés hacer una interpolación lineal, que es una reglita, justo quien me preguntó también. Ahí podés hacer una reglita de 3 simple entre eso se llama interpolación lineal, ¿sí? Entre los dos números anterior y posterior, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué se llama interpolación lineal? Vamos a suponer que yo grafico esto. Vamos a suponer que yo grafico esto acá. ¿Sí? Que yo grafico esto acá. Todos esos valores grafico B en función de alfa y me da algo así. Entonces vos tenés un número que está acá y sin embargo yo de la tabla tengo este y este. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago con la regla de 3 simple? En lugar de hacer una aproximación curva, que es exageradamente complicado, pues yo no conozco la función esa, yo lo que hago es trazar una recta acá. Lo que hago con la regla de 3 simple es hallar el valor medio, vamos a ampliar la curva, que yo tengo entre estos dos puntos, ¿sí? Ahí no me salió muy... Vamos a anular otra vez.
Vamos a suponer que vos tenés entre 2 puntos, vamos a exagerar la curva así. Y vos querés saber el valor medio entre estos, vos querés saber el valor de acá. Vos lo que hacés es tirar una recta acá. Y vos lo que hallás es este valor con la regla de 3 simple. ¿Sí? ¿Cuál sería hallar el valor correcto? Determinar la función esta, el polinomio ese. Entonces, cuando vos determinás el polinomio 3x a la cuarta menos 2x al cubo, cuando vos reemplazás el valor que vos sacaste, ahí te da el valor exacto, pero el tema está en sacar esta función. Impresionante, ¿eh? Bien, sigamos. Y entonces ese 4187 y el 82 ese es fijo siempre. Esto es, el 4,187 es para pasar de kilocaloría a kilojoule, nada más, es un pasaje de unidades. Y el 82 sí es una constante de Guthal que la sacó de tantos cálculos que hizo para obtener todas estos números. Y eso no importa con qué carbón hagamos. No, solamente que sea sólido, seco. O sea, puede ser mineral o vegetal o cualquier otro y va a seguir siendo lo mismo. Está, dale. Aproximada. Esta es una fórmula muy vieja, yo el otro día estaba leyendo un poquito sobre esto, es una fórmula muy vieja que se hizo a principios del siglo pasado. Pero lo que aclaraba es una publicación que hizo un científico, es que todavía hoy sigue siendo aproximada por su gran practicidad. Porque el tipo, los números que tiró, hay otros tipos que hicieron fórmulas parecidas, pero ¿qué sucede? Lo que vos me estabas preguntando recién. Son muy precisas para un carbón de leña, pero no andan para una biomasa, por ejemplo. O por ahí son muy buenas para un carbón mineral, pero no andan para leña. ¿Sí? Entonces, esta es la que se adapta a todo todavía aún hoy en día. ¿Sí? Así que todavía sigue siendo usada para un análisis rápido. ¿Sí? Es como decir, cuando veamos ahí el combustible líquido, a ver la nafta, bueno, C8H18, eso es nafta. Y en realidad está lejos de ser nafta eso. Es octano, que yo la puedo aproximar en promedio que se parezca a lo que es la nafta. ¿Sí? Entonces yo tiro una fórmula química de la nafta y es aproximadamente el octano. ¿Verdad? Pero en realidad hay un montón de hidrocarburos mezclados que en promedio me dan algo parecido como lo que yo les puse ahí. Bueno, chicos, muy lindo todo, pero avancemos. Bueno, a ver, ya como para... Entonces el 4 ya estaría listo ya. Ustedes lo van a plantear, se lo van a resolver. Yo ya les guié cómo era. Y el 5 dice, si se somete a la muestra seca el problema 1. Ah, ese está bueno. Ese lo voy a dejar como para que lo piloteen ustedes, ¿no? O sea, tienen que arrastrar el problema 1 del trabajo práctico anterior, ¿sí? Es como una especie de integrador esto. ¿Sí? Después yo lo voy a ir evaluando a este tipo de cosas, cómo ustedes lo van trabajando. No va a haber evaluación todavía, pero yo quiero ir viendo cómo ustedes progresan. ¿Sí? Y esa me quedó una duda, profe. Cuando nosotros volvemos a clase, esto ya es como la nota, digamos, no es que vamos a volver atrás para tener las evaluaciones. Olvídate, fíjate todas las neuronas que estamos gastando acá. No volvemos ni a palo atrás. Por eso. Y las personas, lamentablemente, que no se pudieron comunicar o no pudieron acceder a escuchar las clases, y viste el dibujito ese que está en el WhatsApp que vos encogés los hombros y decís, bueno, ¿qué querés que le haga? Y sí, papá, ¿qué querés que haga? Exacto. Yo no, pero ni loco voy a volver a dar la materia completa porque los vagos no pudieron conectarse. ¿Qué querés que haga? O sea, tampoco uno puede hacer magia, ¿viste? Uno pone todo el esfuerzo y bueno, ¿qué va a hacer? Seguirán hasta marzo, abril, para terminar la materia, no sé cómo haremos. Eso ya no sé cómo lo haremos. Diciembre del año que viene. Eso, ahí está, ahí me gustó. Grande, profe, ¿eh? Entonces nosotros volvemos a clase y tendríamos evaluaciones de las materias que se empezaron a dar desde que tuvimos las presenciales en el colegio. Y ni sé si van a tener evaluación de esto, por eso le digo, sigan resolviendo los prácticos, yo lo voy a seguir mirando los prácticos y corrigiendo los prácticos como ustedes lo hacen. Por eso le doy este tipo de problema como el 5, como para que ustedes saquen, o sea,
tienen que hacer el problema 1 y relacionarlo con del práctico anterior y relacionarlo con esto. Ahora cuando veamos combustiones, que lo vamos a empezar hoy, va a haber un problema que integra este tema y el anterior. Entonces va a haber un ejercicio que vos tenés que empezar. Por ejemplo, ¿qué cantidad de aire es la que vos necesitas para quemar, qué sé yo, 2 kilos de gasoil? Y vas a tener que empezar el ensayo de combustible hasta llegar a la cantidad de aire, que es lo que vamos a ver en combustión. ¿Te das cuenta? Entonces es un ejercicio que se puede hacer integrado. Y de esa manera vamos a seguirle. Y después cuando suponete que vamos a clase, yo sigo con los temas que faltan. No es que vamos a volver atrás con esto. ¿Estamos? Y a esta altura ustedes están en 6º año, es como, ya se les puede hablar de esta manera. Son temas que por ahí a ustedes les sirven como técnico, pero también les sirve mucho para mover las neuronas de estos temas. Y si zafan sin conocer algunas cosas de esto, y bueno, van a zafar. Y si aprueban entendiendo estas cosas y se llevan ese regalo de que usaron más la cabeza para resolver ciertas cuestiones. Y eso no se ve ahora el resultado. Eso se ve más adelante, cuando tengan que estudiar otra carrera, tengan que tomar decisiones, ahí donde la cabeza está más preparada, está más entrenada. De eso se trata. ¿Sí? Bien. O sea, el que hace trampa y es un chanta ahora, y yo creo que va a ser un chanta toda la vida. A eso Ninguna no duda. Ninguna duda. Sí. Me va a hacer trampa a mí ahora, después le va a querer garcar al tipo cuando le vende un auto, después le va a querer garcar al abogado cuando vende la casa, y siempre va a ser así, siempre va a ser un rata. Así Bueno, el abogado es difícil, el abogado es difícil. Sí, bueno, eso es cierto. Al El abogado abogado es es difícil, el Al abogado otro lo prójico como que le vende la Tal cual. ¿Eh? Bien, chicos, así que yo les dejo esto picando como para que lo terminen. Veo que hay varios que entregaron inclusive el práctico 5, hay algunos que ya lo entregaron. Lo mismo con el 6º A y el 6º B también. Veo que algunos entregaron hasta el práctico 4. Muy bien, chicos. Van bien. Profe, pero ¿cómo es el tema pongo a de los entregar? otros que entreguen. ¿Cómo es el tema de entregar los prácticos? ¿Por dónde le tenemos que entregar? Porque yo hago los ejercicios y todo, pero no le mando ni nada, porque no sabía por dónde hacerlo, ni... Y bueno, vos no vas a aprobar la materia. No, Tomás, pero ahí te explico. Justamente quiero hacer un paréntesis para todos, porque anoche me puse a ordenar, estuve revisando correo desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. De la cantidad de correo que tenía desde abril hasta ahora. Y algunos me mandan por el WhatsApp, otros por el correo Yahoo, otro por... es un desastre hasta que terminé de ver todos. Lo que yo le voy a proponer de ahora en adelante, todos los prácticos que ustedes hagan, entréguenlo por el Classroom, que ahí ya tiene una grilla donde figura el práctico, me llega un llamado de que entregaron el trabajo práctico, está todo coordinado, ¿sí? Así que yo les propongo que entreguen por el Classroom. Ustedes están anotados ahí, o sea, figura, por eso estamos en la clase, ¿sí? Mediante el Classroom ustedes entraron en la clase. Entonces, si ustedes pueden acceder ahí, quiere decir que pueden entregar un trabajo práctico. ¿Sí? Entreguen por ese medio, no por WhatsApp, porque si no se me complica demasiado y se me pierden por ahí yo borro sin querer y se pierde el práctico que me entregaron. En cambio acá no hay manera de que se borre. ¿Está? Dale, gracias. Lo mismo voy a hacer con todos los cursos, porque si no voy a quedar loco con la cantidad de WhatsApp, con fotos, con... Bueno, profe. ¿Está? Muy bien. No era solo para vos, Tomás, sino que para todo el curso. Yo quería aprovechar para avisarles a todos. Igualmente veo que ustedes ya están en 6º, están entregando. Así que le digo que, bueno, sigan entregando por ese medio los prácticos. ¿Está? Sí, gracias. Muy bien. Sí, profe. ¿Está? Bueno, hasta ahí estamos. Ahora vamos a cambiar de tema. Bueno, ahora vamos a ver la parte de combustión. No es lo mismo que poder calorífico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en poder calorífico yo simplemente determinaba la cantidad de energía que me va a entregar un combustible con lo que. Muy bien, felicidades, abrazo, muy bien, te felicito, perfecto, ahí terminó ese tema. Ahora, en combustión, nosotros vamos a analizar un poco más la cuestión,
¿Por qué? Porque yo resulta que para combustionar algo necesito oxígeno y el oxígeno está metido en el aire. Si bien está metido en poca proporción, ¿sí? Si viene un marciano a otro planeta y ve qué es lo que nosotros respiramos, diría, y estos tipos respiran nitrógeno, porque es lo que más hay en el aire. ¿Sí? En realidad nosotros sacamos el oxígeno, porque nuestro cuerpo es una máquina térmica, y lo que aprovechamos realmente para quemar la energía, o sea, quemar el combustible de los alimentos que ingerimos, es el oxígeno, que está en un 21% en volumen, ¿sí? En el aire, ¿sí? Pero en una máquina térmica lo que sirve esa parte de nitrógeno, como le dije hace un rato, es como moderador. Si ustedes colocaran en la combustión de un combustible sólido o en un motor de combustión interna de un vehículo oxígeno, no habría una combustión, habría directamente una explosión. El nitrógeno lo que hace es frenar esa combinación que tiene el oxígeno con el hidrógeno o con el carbono, que sería instantánea y explosiva. ¿Sí? Entonces, al haber mucho nitrógeno, lo que sucede es una combustión, no una explosión. Por eso cuando ustedes escuchan por ahí algunos videos que dicen los motores a explosión, es un error, está mal eso. ¿Sí? No es motor a explosión, porque el motor a explosión sería que explote como cuando tiene la espoleta la pólvora. No es explosión, es combustión. Y la combustión es esa reacción química que libera cierta cantidad de energía al combinarse el combustible con el oxígeno del aire. Nosotros lo que vamos a tratar acá es qué cantidad, o vamos a determinar qué cantidad de aire yo le tengo que meter, ¿sí?, al combustible para que queme bien o se complete la combustión. Si le coloco muy poco aire, voy a tener un defecto en la combustión. Un defecto de aire, un defecto de oxígeno, por lo tanto no voy a poder obtener toda esa cantidad de energía que me puede dar el combustible. Y por otro lado, si yo le pongo demasiado aire, lo que hago es, por un lado se logra la combustión completa, pero yo de tanto aire que le estoy metiendo estoy enfriando la combustión. Por lo tanto, estoy calentando aire de balde. ¿Sí? Entonces, hay una cierta cantidad de aire que yo le tengo que introducir a cada combustible para que me entregue toda la energía posible, pero tiene que tener un cierto rango, un mínimo y un máximo. No puedo salirme de esa cantidad porque si no estoy perdiendo energía de balde. ¿Sí? Eso fue la explicación, eso fue la introducción del tema de lo que vamos a dar ahora. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí o no? Bien, ahora vamos a leer un poquito acá qué dice. Es una combinación entre los elementos activos, que ya lo vimos en poder calorífico, del combustible y el oxígeno del aire, con desprendimiento de calor continuo y regulado para ser transmitido a un medio que lo absorba. Esa combustión, ¿yo para qué la logro? Para que se calienten los gases. ¿Y qué hago con los gases calientes? ¿Sí? Esa temperatura que tienen los gases forma un delta T, una diferencia de temperatura entre los gases y, por ejemplo, el agua que está dentro de la caldera. ¿Y qué pasa cuando tenemos una diferencia de temperatura? Hay una cierta cantidad de energía que va desde la zona caliente a la zona fría. Y de esa manera se transfiere el calor. ¿Sí? Yo lo uso en este caso para calentar esos gases calientes que se generan debido a la reacción química. Yo paso esa energía hacia el agua, en este caso, de la caldera. ¿Se entendió entonces? Entonces, ¿por qué uso el combustible? Porque tiene una energía potencial química guardada. ¿Qué hago con la combustión? Le doy la posibilidad de que reaccione químicamente, ¿sí? Se combinan, en lugar de quedar un hidrocarburo, me queda formado dióxido de carbono, agua, dióxido de azufre, etcétera. Quedan otros compuestos formados, ¿sí? Y energía liberada por la reacción química. Esa energía en forma de calor pasa al agua, caliento y evaporo el agua. Y ahí termina la historia. ¿Sí? Después veremos qué haremos con el vapor, la turbina, el motor a vapor, etc. ¿Está? Esa es la manera, esto es como que cierra esta parte de este tema al determinar la cantidad de aire que yo tengo que poner para que se combine con el combustible
para que libere toda esa cantidad de energía, para que esa energía caliente el agua. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, chicos, chicas? Sí, profe. Perfecto. Bien ahí, bien ahí. Bueno, a ver qué más dice acá. Dice, uno de los problemas más importantes es suministrar la cantidad exacta de, eso es lo que hablábamos recién, la cantidad exacta de oxígeno a cada unidad de peso de combustible para que se realice la combustión completa. Yo lo que busco es realizar la combustión completa. ¿Para qué? Para poder extraer toda la energía posible de ese combustible. Si yo dejo sin combustionar en una cierta parte, sale hollín o sale combustible sin quemar por la chimenea, por el caño de escape. ¿Sí? No aproveché esa porción de combustible que podía haber aprovechado por falta, por ejemplo, de oxígeno o falta de aire. ¿Está? Dice, además de la exactitud de la mezcla aire-combustible, se debe dar el tiempo necesario para que la mezcla sea completa. Eso es lo que ya hace esto, salimos de lo ideal y pasamos a lo real. Hay dos cuestiones por ahí que tenemos que tener en cuenta. El tiempo que demora la combustión, desde que se calienta el combustible hasta que arde, ¿sí? Y además, tiene mucho que ver en este caso con el tamaño del combustible. No es lo mismo, yo no puedo pretender sacar rápidamente energía de una combustión si yo le tiro una tora de medio metro de largo por 30 centímetros de diámetro. O sea, va a ser lenta la entrega de energía, porque es grande la masa que yo le tiré de combustible y la combustión se realiza muy lentamente. Ahora, si yo rocío con acerrín, o con los chips, o con las briquetas, esa que le llaman acá, los pedacitos sería de leña, es una cosa muy diferente, porque tengo mucho más superficie para combustionar. ¿Sí? Yo desarmo esa leña, en lugar de tener una sola superficie exterior que se está quemando, la desarmo en cientos y cientos de pedacitos, el área se incrementa cientos de veces. Pero ahí Creo también Por lo la tanto, combustión va a ser mucho más rápida. por supuesto, esa es la idea. ¿Sí? Perdón, Esa es la Miguel. idea. Sí, por favor. Creo que eso se va a ver bien clarito después cuando veamos los combustibles líquidos, incluso Sí. los motores de combustión interna, el por qué necesito producir una disociación del combustible, una atomización, para que logre Exacto. una mejor combustión. Ahí lo Exacto. vamos a entender bien. ¿Está? Ahí lo vamos a entender mejor. Perfecto. Por ahí en el combustible sólido uno no lo ve tan claro, aunque el ejemplo que vos diste es muy clarito, ¿no? Sí, sí. Una- Sí, sí, una- sucede eso. Por eso es que hoy en día, lo que pasa es que nuestra zona es particular. ¿Por qué? Porque se usan mucho las calderas desde Chaco hacia abajo, se usa mucho, pero ¿qué es lo que sucede? Ellos corren con mucha ventaja, porque ellos tienen mucho más cerca el gas, el fuel oil. Acá estamos muy lejos de eso y sale más caro que picar leña y tirarle leña dentro de la caldera para que queme. ¿Sí? Más caro y ¿A qué más me refiero cuando? Exacto, exacto, porque el poder calorífico del fuel oil es mayor que el de cualquier leña. Entonces, y tampoco tenemos carbón. Si tuviéramos carbón o sea, mineral, hay molienda que se le hace al carbón que queda fino casi como una harina, no arena, harina parece. ¿Sí? Así se muele el carbón y cuando se quema es casi como un combustible líquido. ¿Sí? Entonces, como estamos lejos de todo eso y tenemos mucha leña, tenemos que adaptarnos a ese modo de combustión. Pero imagínense ahora, que lo vamos a ver cuando veamos hogares, qué distinto que es agarrar y tirar pedazos sólidos y agarrar y tener un pico con un inyector que puede ser manejado electrónicamente, que vos regulás la cantidad de combustible que le estás tirando, un combustible líquido, o gas. Es como la hornalla de la cocina, vos variás el caudal de gas y la combinación con el aire y te queda una combustión perfecta. O sea, es muy diferente lo que manejan otras provincias. O sea, los quemadores son quemadores como los de la cocina, por ejemplo, que regulan al gramo el gas o la cantidad de líquido que le están tirando. Nosotros acá estamos cortando pedazos y tirando un pedazo de leña al fuego. Es muy diferente. O sea, la granulometría, como decía hace un momento el ingeniero que vamos a ver con combustible líquido, eso tiene mucho que ver en el tipo de combustión que tenemos.
Acá va a ser mucho más lenta, ¿por qué? Porque imagínate, el pedacito de leña tiene que quemarse por fuera, queda con la ceniza cae, queda la brasa, después la brasa se va incinerando, va quedando ceniza y brasa continuamente hasta que llega al centro y se quema todo. O sea, cuanto más pequeña sea el tamaño de la leña, o sea, más rapidez en la combustión, más rápido le voy a sacar energía a esa leña. ¿Sí? Y a su vez, tenemos la contra de que la leña, como le dije antes, tiene menor poder calorífico que el líquido, que el combustible líquido o que el combustible gaseoso. Por eso hay unas desventajas que tenemos ahí, y bueno, pero no nos queda otra alternativa, es la forma más barata que tenemos en nuestra provincia. ¿Sí? Y de todos modos, fíjense que estamos dando la primera hoja recién, en la introducción a este tema. Así que eso lo vamos a ir tratando por ahí entre esta y la otra clase, que vamos a ir dando más a fondo un poquito este tema. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta acá? Cualquier duda, pregunten, que es un tema, si ustedes son técnicos electromecánicos, y bueno, les tendría que estar gustando esta materia, porque es propia, es netamente mecánica, ¿sí? Es netamente mecánica, así que tendrían que estar interesados por esta materia. Bien. Aparte, en el tema de combustibles, sí. Hola. En el tema de combustibles sí, es muy importante que ellos comprendan bien esto, que todos ustedes comprendan bien, porque les digo que hay mucha acefalía en la provincia respecto a esto. Sí. Acá se malgasta mucho el combustible que se usa, concretamente la madera, por todo lo que venimos diciendo, incluso porque no se tiene el concepto claro de lo que es la humedad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que muchas empresas están pagando costos altos con respecto al tema del combustible, pero normalmente por no saberlo manejar adecuadamente. Por eso es muy importante que esto a ustedes les quede bien claro, muchachos, de cómo manejar el tema del combustible y qué importancia tiene el combustible en los costos operativos de cualquier empresa. ¿Está? No estamos hablando para calentar el agua del mate, porque eso no sería problema. Estamos hablando dentro de un proceso. ¿Está? Ustedes no se olviden que acá tenemos muchas industrias de proceso. Todas las industrias de hierba, tealera, incluso maderera, son todas industrias de proceso. Quiere decir que llevan una cantidad de tiempo para terminar de procesar su materia prima y terminar con el producto elaborado. Eso hace que el uso del combustible sea intensivo en algunos casos. ¿Está? Entonces, tiene un costo muy importante dentro de la operación de la empresa, digamos, para sacar el producto final. Por eso es importante que todos estos conceptos que está viviendo muy bien Guillermo, les quede claro para cuando tengan que por ahí trabajar en esto o por ahí en alguna consulta o incluso para ver este tema. Tal cual. Muy bien, muchas gracias. Sí, es muy cierto que lo dice el profe. Recuerden también cuando empezamos a ver combustibles, que yo les decía, el análisis de un combustible es fundamental porque ustedes en una industria, como decía recién el profe, van a entrar camiones por día de combustible. Y ahora les vuelvo a recordar eso porque no es solo el análisis de un combustible, sino que ahora van a tener que determinar la cantidad de aire y se puede hacer en forma sencilla como lo venimos haciendo. Con unos cálculos y la idea que nosotros le estamos dando, pueden hacerlo tranquilamente y pueden determinar en forma bastante aproximada, ¿sí? Bastante aproximada, o sea, cercana a lo que nunca uno puede tener la exactitud en esto, porque son muy irregulares las cantidades de combustible que manejamos, principalmente como estábamos comentando de los combustibles biomásicos que usamos nosotros. Pero, ¿qué mejor que tener una idea aproximada de que, primero, si tiene mucha humedad el combustible? Segundo, si tiene un buen poder calorífico o no. Eso es lo que vimos anteriormente. Lo podemos descartar o decir, no, ¿sabes qué? Puede andar, descargarlo nomás. Y ahora, bueno, ahora como tengo este combustible, voy a necesitar poner el ventilador en tantos kilos o tantos metros cúbicos por hora que tire. ¿Qué le parece eso? Mejor imposible. ¿Sí? Ustedes van a poder determinar cuánta cantidad de masa o de volumen por unidad de tiempo van a meter con el ventilador a la combustión de cierta cantidad de leña. Es mejor tener esa idea aproximada que no como se hace acá, que decía el profe recién, cerrando un ojo y mirando a lo lejos así, decir, no, a ver acá encajale con tanto.
Eso basta, eso terminó en el 2020, eso tiene que estar obsoleto, no puede ser que haya gente que esté calculando mirando el horizonte cuánto hay o en general. Cuando reparan, qué sé yo, un vehículo o la parte de refrigeración, cierran el ojo así, no, mirá, acá me parece que... No, eso no existe. Con la precisión en la fabricación que hay hoy en día, o cómo corre guita en ahorrar 2 mangos para comprar algo, hoy en día no cabe más esa idea de cerrar el ojo y decir, no, encajale tanto por la duda. No va más eso. Y eso es lo que uno le quiere hacer, por lo menos en este rubro, a ustedes, se le quiere entregar ese dato a ustedes como para que puedan determinar, en este caso, todas esas variables que lo pueden hacer, si ustedes trabajan en una industria, lo puede hacer subir varios escalones, porque como decía el profe, los otros no tienen ni idea, hacía ojo porque el tío le dijo, porque antes el otro que estaba hacía así, o le acá porque el otro sabía, y así, ese comentario no va más, eso es chimento de barrio, ¿no? Ustedes van a poder determinar aproximadamente, con números, la cantidad de cada cosa. ¿Sí? Bien, no me quiero extender más porque ya hablé mucho de eso. Bien, dice además la exactitud de la mezcla. Les decía que aparte del combustible, se van a poder exquisitos también en el uso del aire. ¿Qué tipo de aire van a usar? ¿Cómo van a usar el aire? ¿Con qué porcentaje de humedad? ¿Con qué temperatura? Eso. Porque eso también tiene una influencia importantísima. ¿Está? Importantísima. Van a ver después cómo vamos a economizar con economizadores bien puestos en lugares que corresponden, en el caso de una caldera, de un generador de vapor, vamos a ver cómo vamos a economizar combustible, ¿está? Y cómo vamos a mejorar el rendimiento final de ese grupo operativo que se llama generador de vapor. Por ejemplo, lo mismo en los motores de combustible interno, ¿no? ¿Por qué a veces precalentamos aire o tenemos la necesidad de precalentar aire para mejorar una combustión? Incluso la humedad, incluso por qué hay un rendimiento distinto operativamente de un motor según el día en que yo lo use. No es lo mismo ir en una ruta a 120 kilómetros por hora con una humedad de un 85% relativa a un día con un 50% de humedad relativa. Es totalmente distinto. La combustión es distinta. El consumo del combustible es distinto. Bueno, eso es un ejemplo para que tengan una idea de qué estamos hablando y de la importancia que tiene todo esto. ¿Está? Sí. La clase que viene, acá hay un cálculo que tiene en cuenta la humedad, la temperatura del aire, entonces van a ver si se puede poner más, si se debe poner más o menos cantidad de combustible, ¿sí? Y también, como no dimos en termodinámica, este año yo quería dar ese tema, pero no por los tiempos que estamos pasando no voy a poder dar, pero le voy a tener que dar, vamos a tener que darle algo de humedad relativa a ustedes, para que ustedes tengan una mejor idea qué significa la humedad relativa. Quizás en este mismo tema voy a tratar de hacer un apartado para explicarles un poquito qué significa la humedad relativa, entonces van a entender un poquito mejor. Porque es algo, como decía el profe, que nadie le da importancia, pero primero, bueno, es un tema que, más allá, a mí me parece apasionante el tema. Uno de los temas que más me apasiona es el tema del aire húmedo, porque explica tantas cosas que por ahí la gente no conoce, ¿sí? Y aparte de eso, más allá de que sea apasionante o no, es un tema muy útil para este tipo de casos, ¿sí? Tanto para este tipo de casos manejar el aire, ya sea en secadero de madera, secadero de hierba, de té, el aire húmedo es fundamental, por lo menos que ustedes conozcan qué significa eso, ¿sí? Así como el tema de en la parte de refrigeración, cuando yo quiero acondicionar un ambiente, ese otro también, que cada chanta que mide con el dedo la habitación, ¿cuánto tiene la habitación? 2 por 3 por 4. Ah, bueno, metele un aire de 5.000 acá. No tiene idea, yo creo que ni la tabla sabe, y está opinando de qué aire poner. Eso es una aberración importantísima. Por eso es que el manejo del aire húmedo, ¿sí?, hace que uno conozca mucho mejor las cuestiones que va a seleccionar y el ambiente que quiere, ¿sí? Eso ya más se refiere al ambiente que uno quiere o a cuando uno usa el aire del ambiente, ¿sí? Bien. Entonces sigamos acá. La cuestión es que en este tema vamos a saber la cantidad de la relación aire-combustible.
¿sí? ¿Qué cantidad de aire? Y esto también, este tema va a servir para cuando veamos combustibles líquidos, pero vamos a dar un anexo más después para la parte de líquido. Pero en general es lo mismo, ¿sí? Porque yo voy a determinar qué relación aire-combustible necesito para cada caso. Vamos a ver que cuando tenemos un combustible sólido, la relación de aire-combustible va a ser mayor, ¿sí? O sea, mayor cantidad de aire, o sea que tengo que meter un exceso de aire. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Mayor cantidad de aire del que teóricamente necesitaría. Y eso lo vamos a determinar, ¿sí? Prácticamente. Bueno, ahí, como les decíamos, hay influencia de la temperatura, el tamaño de leña o el tamaño de combustible. Hay un montón de cosas que van a influenciar en la determinación de esa cantidad de aire. Si el aire que llega al hogar es insuficiente, eso le decía recién, la combustión hará que se hará en forma incompleta. Por lo tanto, parte de los elementos activos quedarán sin arder, con el menor desarrollo de calor en el hogar, ¿sí? Eso es lo que comentábamos recién. También puede determinar por observación directa si la combustión es correcta, pues si hay poco aire en la salida de los gases producidos por la combustión, habrá humo negro. ¿Por qué? Porque hay partículas de carbono en suspensión. No se confundan que el monóxido de carbono no es el humo negro ese. Ojo con eso. El monóxido de carbono surge de la mala combustión y es inoloro, no tiene olor y es totalmente transparente. Por eso es que nos engaña, ¿sí? Uno se va desmayando si está en un cuarto encerrado y después te mata. Por eso es falta de aire en la combustión. Genera no solamente monóxido, sino partículas de carbono sin quemar, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir demostrando un poquito al principio con un poco de química, unas formulitas químicas, y después lo vamos a aclarar con datos, ¿sí? Bien, por el contrario, si el aire es excesivo, se asegura la combustión completa, pero una parte del mismo permanece inactivo, o sea, parte del aire. Eso es lo que yo le comentaba, si hay demasiado aire, enfría el aire que no se usa, enfría la combustión. ¿Sí? Como que está soplando y enfriando, esa energía se la lleva el aire que pasa por la chimenea, ¿sí? Y no es usado. Dicha masa de aire se calienta al entrar al hogar, atraviesa los conductos y sale por la chimenea, que es lo que le estaba diciendo, ¿sí? No siendo aprovechada por el equipo. Esto se visualiza por una falta de coloración en los gases. O sea, tampoco los gases de salida tienen que ser totalmente transparentes. Tienen una coloración grisácea que es típica de la combustión de los combustibles sólidos. Bien. Les doy esta parte acá y después arrancamos el lunes ya con la parte química, ¿sí? O sea, serían estas formulitas, cómo se combinan simplemente, no hay nada, ya lo vimos un poco antes. Y el lunes comenzamos con esta serie de ecuaciones a cómo es la combustión del carbono, de grandes rasgos, y después el lunes arrancamos con más detalle, ¿sí? Vamos a ver la combustión del carbono. Acá está la gran ventaja que tienen estas máquinas, es que trabajan motor de combustión, donde ahí la presión va a variar. Pero acá, ¿sí? Estamos manejando a presión atmosférica. Y este cálculo que nosotros vamos a hacer ahora es como si fuera que está. Con la presión atmosférica sí está, pero a 0 grados centígrados. Es como que se está quemando todo esto a 0 grados centígrados. Más adelante vamos a ver cómo se corrige la temperatura y la humedad para los casos que nos tocan, los casos reales que nos tocan, ¿sí? Por eso arrancamos con el cálculo del oxígeno teórico y después lo pasamos a aire y después lo pasamos a las condiciones reales. Entonces le vamos agregando cosas a las ecuaciones. Básicamente lo que vamos a empezar el lunes a ver cómo es la combustión siempre yo la describía, pero ahora la vamos a dar oficialmente, ¿sí? Por ejemplo, la ecuación de reacción química del carbono, de esta manera, ¿qué se forma cuando yo quemo carbono? Dióxido de carbono, completo, ¿sí? Si se forma monóxido es porque no se completó la combustión. Lo que yo puedo obtener cuando quemo completamente el carbono, por ejemplo, una molécula o un átomo de carbono con 2 átomos de oxígeno, reacciona y forma un mol o una molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Así vamos a ver cómo se forma cada una de ellas. Por ejemplo, después analizamos el hidrógeno y forma agua. Eso es lo que forma el hidrógeno cuando se combina con el agua. Y siempre liberando, como vimos en poder calorífico,
siempre liberando energía. Pero acá hago las mismas reacciones químicas para ver, antes yo veía qué cantidad de energía me daba, ahora lo que tengo que ver es qué cantidad de oxígeno estoy usando para cada caso, ¿sí? Acá usé esta cantidad de oxígeno, acá uso tanta cantidad de oxígeno, ¿sí? Para combustionar el agua todavía. El azufre uso esta cantidad de oxígeno. Entonces ahora yo me baso, no en la energía, pues ya la conozco, ahora me baso en la cantidad de oxígeno que yo tengo que poner para quemar carbono, hidrógeno y azufre, que son las partes activas del combustible, ¿sí? Las que me van a dar energía. ¿Verdad? Entonces ahí lo que vamos a ver es esta es la fórmula básica, donde yo voy a calcular, lo mismo va acá, los porcentajes de carbono, porcentaje de hidrógeno, porcentaje de azufre, las cuales me determinan el oxígeno teórico. El oxígeno teórico. Y ahora empiezo a acercarme un poco más a la realidad. Resulta ser que no voy a usar oxígeno teórico, voy a usar aire. Entonces ahí yo combino, resulta ser que tengo que poner más cantidad de aire para poder aprovechar esa cantidad de oxígeno. Entonces ahí voy agregando. Después esta es la cantidad de aire teórico, ¿sí? Resulta ser que como la temperatura no es de 0 grados centígrados, tengo que corregir por temperatura. Resulta ser que como la humedad es tanta, por ejemplo, acá se ve, acá tengo un gráfico de corrección por humedad. Y después tengo algo que se corrige acá por el tamaño de leña, el tipo de leña. Al final me queda esta ecuación, que esa es la última hoja, ¿no? Esto es lo que vamos a ver el lunes, me queda esta ecuación que es el aire mínimo, o sea, el aire real sería, que yo necesito, fíjense acá las unidades que dan, metro cúbico de aire por kilogramo de combustible. Tengo la relación aire-combustible, entonces yo sé que tengo que meterle por cada kilo de combustible, tengo que meterle tanto metro cúbico de aire. Entonces, con unas formulitas básicas, ¿sí?, puedo determinar esa cantidad de aire que tiene que mezclarse con el combustible para lograr una buena combustión. ¿Se dan cuenta? Entonces, al finalizar esto, van a saber o van a poder determinar esa cantidad. Eso es un resumen de lo que vamos a ver el lunes. ¿Está, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá de la primera parte, por lo general? Porque esto lo vamos a ver el lunes todavía. ¿Sí? Hasta acá, que era lo primero que explicamos. De lo que le dijimos con el profe. ¿Quedó alguna duda? Si no hay dudas, nos vemos el lunes. Traten de hacer los ejercicios, los prácticos, y subirlos al Classroom. ¿Está? Profe, Dale, profe, ahora empezamos Sí. acá. ¿No? ¿le podemos hacer una consulta sobre el proyecto final? Sí, señor. Bueno, chicos, aquellos que ya no tienen consultas, nos vemos el lunes. Les voy a tomar una lista más antes de que se vayan. Ahí está. Listo. Dale, Bueno, profe. profe, hasta Muchas gracias, luego. chicos. Gracias. Nos Chao, vemos. profe.